Adolf Hitler creía poseer cualidades sobrehumanas extraordinarias. Llegó a asegurar en público que nunca en la vida había sufrido enfermedad alguna. Hitler era totalmente hipocondríaco. Pero a puerta cerrada ocultaba un terrible secreto que llevaba escondiendo desde siempre. Al pertenecer a la raza aria, no podía tener ningún problema congénito. Cuando la guerra más destructiva del siglo XX se volvió contra su principal promotor, no pudo ocultar la enfermedad que atacaba su cuerpo. Babeaba, no podía dejar de mover los brazos. Empezaban a notársele los síntomas del Parkinson que no paraban de empeorar. Además, su locura avivada por las drogas comenzaba a pasarle factura. Se había convertido en un drogadicto. Degeneró hasta convertirse en un hombre enfermo y delirante. Esta es la verdad oculta bajo las mentiras y la propaganda sobre el hombre más odiado del siglo XX. En realidad, Hitler acabó siendo un despojo humano. Los secretos sexuales de Hitler. Imagen corporal. Adolf Hitler ha sido descrito muchas veces como un personaje grotesco de pecho cóncavo, piernas como palillos, hombros caídos, cuerpo fofo y dientes marrones y podridos. Un drogadicto loco y delirante. Pero Adolf Hitler aseguraba ser uno de los hombres más duros que Alemania había visto en décadas. Poseedor además de la gran autoridad típica de los líderes germanos. Y el Ministerio de Propaganda del Reich hizo todo lo que pudo por inculcar esa imagen en la población. Un líder que trabajaba sin descanso para su pueblo, que no fumaba y era vegetariano. Al igual que otros muchos aspectos de la vida de Hitler, su vida sexual y familiar, su imagen pública era un burdo invento. El Heil de Heil Hitler hacía referencia a la salud corporal y mental. El saludo nazi era una gran herramienta propagandística destinada a promover el poder del Führer. Mostrar una imagen de él extremadamente saludable era una parte muy importante del mito que el partido creó en torno a Hitler. Todo el mundo sabía que el Führer no bebía alcohol, no comía carne, paseaba a diario con su perra, respiraba el aire limpio de las montañas. Aquella imagen pública glorificada ocultaba el profundo narcisismo de Hitler y sus numerosas dolencias. Adolecía de irritaciones cutáneas, problemas de estómago y flatulencias explosivas. Según los informes médicos del ejército estadounidense, Hitler tomó regularmente 82 medicamentos mientras estuvo en el poder. Cuando su médico, Theodor Morell, le dijo que iba a escribir su historial, Hitler, desconcertado por las drogas, le dijo que nunca había estado enfermo, por lo que no había nada que escribir. Cuando se acercaba el final, Hitler no era capaz de entender lo que estaba pasando. Mientras la enfermedad terminal arrasaba con su trémulo cuerpo, su embriagado cerebro no lograba procesar la magnitud del daño que él y su partido habían infligido al mundo. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas aliadas tomaban las principales ciudades alemanas, Hitler se quitó la vida en un búnker situado bajo su cancillería, en Berlín. Días después, el Ejército Rojo recuperó fragmentos de su cuerpo. Desde su muerte se han invertido muchos recursos en el análisis forense de los restos mortales de Hitler.
El examen forense de los restos del cráneo de Hitler, las notas de su médico y los testimonios personales podrían ayudarnos a comprender la maldad de Hitler. En 2017, las autoridades rusas permitieron que un equipo de investigadores examinara lo que quedaba de Hitler. Sus dientes indicaban que había muerto por envenenamiento con cianuro y confirmaron que era vegetariano. Hitler murió a los 56 años y solo conservaba 5 piezas de su dentadura original. Historiadores e investigadores llevan años analizando la salud mental de Hitler. Para examinar su salud física se han basado en las declaraciones de personas de su círculo, de sus médicos y en los restos de su cuerpo calcinado. Aparte de los dientes podridos, Hitler parecía predestinado a no gozar de buena salud. La patria ancestral de Hitler estaba en el estado de Alta Austria. En aquella aislada región, el matrimonio entre miembros de una misma familia en el ámbito rural era algo habitual. Los padres de Hitler eran primos segundos, por lo que sus genes podrían tener taras provocadas por siglos de endogamia. Esas circunstancias también pudieron haber influido en la vida de su madre, ya que sus 3 primeros hijos no sobrevivieron. Qué alivio debió sentir cuando el 20 de abril de 1889 el recién nacido Adolf sobrevivió. Clara adoraba a Adolf y entre ellos se creó un estrecho vínculo. Pero el muchacho era propenso a los estallidos de violencia y le consideraban un vago. Un profesor de su escuela secundaria guardaba un mal recuerdo del joven alumno. Decía que era terco y arrogante, que se negaba a escuchar consejos de nadie y que exigía de sus compañeros un servilismo sin reservas. Aquello formó parte de Hitler desde muy temprana edad y quedaba patente en el hecho de que estaba totalmente absorto en sí mismo. Era obsesivo e incapaz de aceptar ninguna opinión que entrara en conflicto con la suya, así que reaccionaba de acuerdo con eso. El padre de Hitler, Alois, era un funcionario de aduanas alcohólico, violento y un maltratador. Tenía estallidos de ira en los que pegaba a su hijo y a veces también a su esposa, Clara. Hitler aprendió a soportar en silencio aquellas palizas. En una ocasión le dijo a su madre que a pesar de haber recibido 32 latigazos, no dijo ni una palabra. Si observamos el entorno en el que creció Hitler, nos damos cuenta de que es el clásico ejemplo de un hogar disfuncional. Por una parte tenemos a la madre permisiva y por otra al padre distante, severo y punitivo. Es el mismo tipo de relación familiar que vemos en muchos asesinos en serie. Un vínculo demasiado fuerte con la madre y una relación extremadamente distante con el padre. El 3 de enero de 1903, Alois Hitler murió de un ataque al corazón mientras se bebía su pinta de la mañana. Adolf tenía tan solo 14 años. 4 años después, su madre, Clara, falleció tras una larga y dolorosa batalla contra el cáncer de mama. Hitler estaba destrozado. Idolatraba a su madre y le costó mucho superar su pérdida. A su madre le diagnosticaron el cáncer cuando él tenía 17 años y le resultó devastador. El médico de la familia, que era judío y se llamaba Edward Bloch, dijo que nunca había visto a nadie pasarlo tan mal como a Hitler en el funeral de su madre. Al haberse quedado huérfano, Hitler decidió irse a Viena con su amigo de la infancia, August Kubitschek. Hitler soñaba con ser artista. Solicitó en 2 ocasiones la entrada en la Academia de Bellas Artes, pero lo rechazaron. Aquello acabó de hundirle.
Apenas tenían dinero. Vivían en un albergue para hombres. Y Kubitschek comenzó a notar que la salud mental de Hitler se deterioraba. Se ahogaba en sus violentas diatribas dedicadas a todo aquel que no le entendiera o apreciara. Sentía que le perseguían y engañaban. Su amigo estaba seguro de que Hitler se estaba volviendo un desequilibrado. Es evidente que la muerte de su madre le destrozó y creo que intentó sepultar esos sentimientos llevando aquel estilo de vida sórdido. Y en algún momento se preguntó, ¿qué voy a hacer? Creo que no tenía ni idea, iba totalmente a la deriva. En aquella época su salud física estaba a punto de sufrir algún que otro varapalo. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de cambiar Europa y el ejército austrohúngaro llamaba a filas. Cuando Hitler fue al examen médico, le dijeron que no era apto para ir al frente. Aquella debió ser la primera señal de que algo no iba bien. Los tribunales médicos militares son famosos por su dureza. Con ellos no hay excusas que valgan. Y ha habido casos en los que han considerado que alguien al que le faltaba una pierna era apto para entrar en combate. A Hitler le dijeron que no era apto. Y se dijo, o dijo él, que fue por motivos respiratorios. Pero eso no tiene sentido. Hitler nunca tuvo problemas pulmonares. Mi teoría es que el motivo por el que le rechazaron fue que detectaron sus defectos congénitos. Y eso era algo que no querían en su ejército. Pero al parecer, el ejército alemán no tenía unos estándares tan altos como el austrohúngaro, y Hitler fue aceptado. A Adolf Hitler le gustaba ser soldado, pero sus compañeros le consideraban un tipo raro y peculiar. Hitler era un soldado competente. Era un poco lobo solitario. No sabemos exactamente lo que los oficiales pensaban de él, pero en conversaciones privadas se dejaba entrever que tenía algo que le impedía ganarse la simpatía de la gente. Un soldado de su regimiento aseguraba que Hitler solía ponerse en pie de un salto para lanzar diatribas a voz en grito contra marxistas y judíos. Aquello le valió el sobrenombre de Loco Adolf. Pero fue otra cosa lo que hizo que Hitler fuese la comidilla de los barracones. Según su amigo Ernst Hafstangel, Hitler fue objeto de burlas de carácter sexual. Los camaradas que le habían visto en las duchas habían notado que sus genitales estaban anormalmente infradesarrollados. Siempre hubo rumores al respecto. Todo empezó cuando iba de picnic con amigos, porque cuando orinaba detrás de un árbol, siempre se notaba que goteaba después. Cuando iba a un examen médico, nunca dejaba que le quitaran la camiseta, ni que le examinaran el abdomen o la zona pélvica. Todo eso hizo que la gente de su entorno empezara a pensar que le pasaba algo. Y resulta que era así. El patólogo soviético que examinó los restos calcinados de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial declaró haber encontrado solo un testículo. Algunos historiadores echaron por tierra aquel informe, argumentando que no era más que un intento de los rusos de retratar a Hitler como un deforme sexual. Pero puede que dijeran la verdad. Hitler pasó un tiempo en la cárcel de Landsberg por tratar de derrocar al gobierno, y ciertos documentos hallados allí recientemente apuntan en la misma dirección. El patólogo ruso estaba en lo cierto. Hitler solo tenía un testículo. A Hitler lo enviaron a la cárcel de Landsberg tras el Putsch de Múnich.
e igual que cualquier otro recluso, fue examinado por el médico de la cárcel. El doctor anotó su peso, altura, todo. Dijo que estaba bastante sano, pero que le faltaba el testículo derecho. La explicación más plausible es que tuviera espina bífida oculta, una patología relacionada con irregularidades en el aparato genital. A Hitler le faltaba un testículo. Esa anomalía recibe el nombre de criptorquidia. Tenía criptorquidia en el testículo derecho, que es un defecto congénito. Y también tenía hipospadias, un orificio en la punta del pene que provoca un goteo ocasional. Los secretos de Hitler fueron descubiertos, pero permanecieron ocultos como testigos silenciosos hasta que salieron a la luz los informes médicos de Landsberg. ¿Es posible que esa deformidad tenga algo que ver con la brutalidad del régimen de Hitler? Eso es lo que creía el psicoanalista estadounidense Henry Murray. Durante la guerra, Murray participó en un proyecto del gobierno estadounidense encargado de investigar a Hitler desde un punto de vista psicológico. Su conclusión fue que Hitler compensaba la inseguridad que le causaban sus genitales con alardes de fuerza bruta e implacable dominación y con su afán por conquistar el mundo. Esas anomalías pueden afectar considerablemente a cualquiera, y eso fue lo que le pasó a Hitler. Nunca se le vio en traje de baño ni permitió que ningún médico le examinara el abdomen o le viera sin camiseta, y es muy probable que también le afectara en contextos más íntimos. Las diferencias entre Hitler y los líderes aliados eran palpables. A Winston Churchill le encantaba nadar. Y a Roosevelt, a pesar de su discapacidad, le daban mucho más igual sus taras físicas que al paranoico Adolf. Pero el gran problema era la ideología racial de Hitler. Como miembro de la raza aria dominante, tenía graves prejuicios contra los defectos congénitos, ya que él creía que eso solo lo tenían los otros: judíos, gitanos, ladrones, homosexuales. Así que había una gran contradicción entre lo que expresaba públicamente y una realidad que seguramente le daba muchos quebraderos de cabeza. El soldado Hitler resultó herido 2 veces en combate. Una en la batalla del Somme en 1916. Una bomba estalló y le hirió en el muslo izquierdo. Y otra 2 años después, en un ataque británico con gas mostaza. Fue enviado a un hospital militar y mientras se recuperaba, Alemania se rindió. Fue una noticia devastadora para él. Más tarde, recordaría aquel día con ira y desesperación. Y se preguntaría si todo había sido en vano, porque al final habían permitido que un atajo de abyectos criminales se hiciera con la madre patria. Hitler estaba destrozado, y ahí fue donde empezó a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que la guerra ha acabado? ¿Y cómo puedo vengarme de esta derrota tan injusta? Yo opino que Hitler creía que todo había sido en vano, que Alemania había sido apuñalada por la espalda por todos los que se habían quedado en casa: la población civil, los marxistas, los judíos, todos los que no entendían lo que era luchar en el frente, el sacrificio que suponía, y se propuso enmendar ese error. Su indignación por la derrota germana y su ideología antisemita y anticomunista encontraron amparo en las cervecerías muniquesas, donde se reunían los miembros más de derechas del Partido Obrero Alemán. Los alemanes habían perdido la guerra y con ella poder económico, prestigio y territorio. Querían ser un motor económico que no dependiera de los préstamos estadounidenses. Querían mejoras laborales, estabilidad y querían recuperar el prestigio que, según ellos, debía tener Alemania. En 1921, Hitler era el presidente del recién fundado Partido Nazi. Un partido que consideraba que la raza alemana era superior a las demás.
El suyo fue un rápido ascenso al poder, que le dio la oportunidad de demostrar su autoridad como líder. Hitler se convirtió en el líder del partido nazi gracias a la fuerza de su personalidad. Creo que aquello le dio una especie de energía extrema y un motivo para existir, algo que puede que no tuviera hasta entonces. En 1930, y con Hitler a la cabeza, el partido nazi se impuso como segunda fuerza política en Alemania. Sus grandes dotes de oratoria congregaban enormes multitudes. Decían que era un orador nato que empezaba despacio, pero que de repente, completamente enardecido, se lanzaba a despotricar contra los males que, según él, estaban llevando a Alemania a la ruina, particularmente los judíos. Las personas que le conocieron decían que fuera de los mítines, en el trato personal, era un individuo extrañamente insignificante y vacío. A Dorothy Thompson, la directora de la redacción berlinesa del New York Post, no le causó ninguna buena impresión cuando lo conoció en 1931. Dijo que era un hombre informe, casi sin rostro, el auténtico prototipo del hombre pequeño. Para Hitler, sus apariciones en público eran la manera más cruda que tenía de decir: soy poderoso, soy grande. Como ser humano, soy el arma definitiva. Y creo que esto hay que entenderlo desde un punto de vista existencial. En el interior de Hitler no había nada. Él solo existía cuando proyectaba hacia afuera. Así que, si le quitabas eso, se derrumbaba. La propaganda nazi no se basaba en el aspecto físico y el porte de Hitler para promocionarle. En vez de eso, el Reich mostraba a un líder que trabajaba sin descanso para sacar adelante el país, que llevaba una vida ordenada, que era vegetariano y que no consumía ningún tipo de estimulantes como alcohol, nicotina y café. Pero en realidad, Hitler padecía varias dolencias. Para empezar, Hitler era totalmente hipocondríaco, sin lugar a dudas. Y cuando llegó al poder, desarrolló una serie de problemas leves de salud, como sarpullidos, malestar intestinal. No olvidemos que fue uno de los mayores pedorros de la historia. También dolores de cabeza, ese tipo de cosas. Todo aquello se debía seguramente al estrés o a su alimentación. Ningún tratamiento parecía aliviar al Führer. Pero todo cambió en 1936, cuando conoció al doctor Theodor Morell, el hombre que le marcó a Hitler el camino hacia la autodestrucción. Hitler y Morell se vieron por primera vez en Múnich en 1936. Tenían un amigo en común, Hoffmann, el fotógrafo de Hitler. Hitler le contó a Morell que tenía dolores de estómago, que ningún médico lograba aliviar. Y Morell le ofreció un tratamiento bastante poco ortodoxo. Morell aseguraba que los problemas estomacales de Hitler se debían a que su aparato intestinal estaba completamente exhausto. Le prescribió un tratamiento de vitaminas y probióticos que hizo que Hitler se sintiera mejor rápidamente. Ese fue el comienzo de su relación con el doctor Morell. Una relación que duró 9 años y que acabó pocos días antes de que Hitler se suicidara. Hitler confiaba totalmente en Morell. No iba a ningún sitio ni hacía nada sin él. Pero lo que Hitler no sabía era que, entre otras cosas, Morell le daba una especie de yogur hecho con la flora intestinal de un campesino búlgaro. Hitler se habría vuelto loco si se hubiese enterado. Esa fue la base sobre la que se cimentó su relación con Morell, que en realidad no era más que un charlatán. El doctor Morell se volvió indispensable para Hitler
y en 1937 se incorporó al equipo de médicos personales del Führer. A pesar de ser un experimentado médico, levantaba sospechas entre los generales de Hitler. Su médico principal, Karl Brandt, temía que Morell estuviese envenenando al Führer con su cóctel de hormonas y vitaminas. Pero Hitler no quería oír crítica alguna sobre el hombre que había conseguido que se sintiera mejor. Decía que confiaba plenamente en Morell y seguía sus instrucciones al pie de la letra. Morell le pinchaba a diario. Hitler dormía hasta tarde. Se levantaba sobre las 11 y para él lo normal era despertarse, subirse la manga del pijama y recibir la primera inyección de Morell. Después se sentía preparado para afrontar el día. Los primeros 4 o 5 años del tratamiento, esas inyecciones contenían sobre todo vitaminas, así que fue creando una dependencia psicológica. Pensaba, cuando estoy con Morell, me siento bien. Y así era al principio. A las personas más próximas al Führer les ponía nerviosas el poder que Morell tenía sobre su líder. El general Heinz Guderian le llamaba matasanos gordo y desagradable. Y Hermann Göring le designó con desprecio como el maestro jeringador del Reich. En 1943, cuando las cosas comenzaron a ir mal en el frente, la salud de Hitler empezó a deteriorarse. Al dolor abdominal se le sumaron cefaleas, la visión doble, los mareos y el tinnitus. La secretaria de Hitler, Traudl Junge, declaró que Hitler había desarrollado una gran dependencia hacia Morell. Decía que el doctor acudía todos los días en persona para administrarle su inyección milagrosa, que ya contenía ciertas sustancias extremadamente inquietantes. Morell le daba más de 90 medicamentos distintos y aproximadamente una decena de ellos eran drogas duras. El favorito de Hitler era el Oikodal, un opiáceo que provocaba euforia. Sigue comercializándose hoy en día bajo el nombre de oxicodona. Es la droga culpable de la crisis de los opiáceos que azota a Estados Unidos y otros países. Hitler recibía su oxicodona, su Oikodal, por vía intravenosa y en grandes dosis, por lo que el efecto era mucho mayor que el que tiene el típico yonki que se inyecta heroína. Sabiendo esto, no nos sorprende que Hitler confiara ciegamente en su médico. Pero el doctor Morell estaba probando decenas de nuevos fármacos con él, entre los que se incluían sustancias extraídas de intestinos de animales macho y anfetaminas. La novia de Hitler, Eva Braun, también se benefició del interminable suministro de medicamentos de Morell. Morell le dijo a la secretaria personal de Hitler, Christa Schroeder, que le estaba dando inyecciones de hormonas de testículos de toro para animarle un poco. Consumir tantas drogas a diario, obviamente, reduce la libido. El ministro de Armamento, Albert Speer, cuestionó los métodos del doctor Morell y la influencia que tenía sobre el Führer. Llegó a comentar que las inyecciones cada vez eran más frecuentes. Hitler estaba bajo el hechizo del doctor Morell. Creía firmemente en la valía de su médico y no permitía que nadie le criticara. Lo que Speer describía era la típica relación entre un yonki y su camello. No hay duda de que en el tiempo en el que estuvo en el poder, Hitler estuvo gravemente enfermo. Puede que sufriera depresión y por eso empezó a depender tanto de Morell, de sus consejos y sus drogas. Era un círculo vicioso. Hacia 1943, el doctor Morell suministraba al Führer el adictivo opiáceo Oikodal y cocaína de alta calidad. Le inyectaba ambas sustancias varias veces al día. Abruma darse cuenta de que Hitler tomaba decisiones todos los días
que afectaban a decenas de miles de soldados, estando constantemente drogado. A partir de 1943, Hitler se convirtió en un despojo humano. Los efectos secundarios de todos esos fármacos que Morell le daba comenzaron a notarse al final de la guerra. Hitler temblaba, tenía la piel amarillenta, perdía el hilo mientras hablaba. No estaba bien para nada. ¿Morell enganchó a Hitler a las drogas? ¿O era una simple marioneta a merced de las órdenes de un Führer adicto? Los servicios secretos británicos abortaron su plan para asesinar a Hitler cuando se percataron de que Morell ya lo estaba haciendo por ellos. Una persona drogada no es consciente de la realidad que la rodea. Y si eres el líder de un país en guerra, debes ser muy consciente de la realidad. No puedes vivir en un mundo de color. Eso solo te lleva a tomar terribles decisiones. Así que les parecía estupendo que Hitler siguiera al frente en ese estado. Hitler comenzó a mostrar síntomas que apuntaban a un grave problema de salud. Su mano izquierda temblaba muy a menudo. El doctor Theodor Morell se percató de esa peculiaridad en 1941 y la achacó a una dolencia relacionada con el estrés. Hitler aparentó tener una salud de hierro ante toda Alemania hasta 1942, cuando todo el mundo, Goebbels, Guderian y todos los demás, se dieron cuenta de su estado y empezaron a comentar que se había vuelto un anciano de repente, que parecía agobiado, que arrastraba los pies, babeaba, no podía dejar de mover los brazos. Su salud se deterioraba día a día y Hitler no pudo ocultarlo más. Sufría Parkinson, un desorden neurológico degenerativo para el que no hay cura. Lo que estaban viendo era ya el recrudecimiento del Parkinson. Y eso explicaba algunos rasgos de su comportamiento. Antes siempre iba extremadamente aseado, pero a medida que la enfermedad fue empeorando, empezaron a verle con manchas de comida en la camisa. Y cuando se subía a un escenario no era capaz de sentarse en la silla, tenían que acercársela. ¿Influyó el Parkinson en la capacidad de toma de decisiones de Hitler y, por consiguiente, en el desenlace de la guerra? Eso es lo que creen algunos neurólogos, que cuestionan las temerarias decisiones que tomó el Führer cuando el Parkinson tomó el control de su cuerpo. Como su firme reticencia a permitir la rendición de von Paulus en Stalingrado en enero de 1943, a pesar de que no había otra opción. O su incapacidad para defender Normandía en 1944, o para llevar a cabo retiradas tácticas en el frente oriental, errores que provocaron millones de bajas en sus propias filas. También es probable que su adicción a las drogas, que no dejó de empeorar, le impidiera pensar con claridad. Hitler tomaba drogas duras con mucha regularidad. Su forma de consumirlas se volvió brutal. Como tomaba cocaína, que es un potente excitante, también tomaba oxicodona, que, al ser un opiáceo, le ayudaba a bajar. Tomaba lo que en la calle hoy en día se conoce como speedball. Sobre el 20 de julio de 1944, la derrota de Alemania comenzó a hacerse patente. Y algunos militares conspiraron para matar al dictador. En una reunión celebrada en la guarida del Lobo, uno de los cuarteles de Hitler en Polonia, el coronel Klaus von Stauffenberg colocó un maletín con una bomba bajo la mesa cerca del Führer. Cuando estalló, la pata de la mesa protegió a Hitler, evitándole heridas graves. El atentado se saldó con 4 muertos y 13 heridos.
Morell corrió al lugar de los hechos para atender a Hitler y empezó a extraerle trozos de cristal y madera del cuerpo. Hitler debía reunirse con Mussolini más tarde ese mismo día y convenció al doctor para que le diera algo que le ayudara a soportar el dolor. Las heridas que tenía eran muy dolorosas. Morell le suministró una dosis de Oicodal, uno de los opiáceos más potentes que existen, y Hitler pudo reunirse con el líder italiano. Cuando Mussolini llegó en tren a la guarida del lobo, obviamente ya le habían informado del atentado. Así que cuando vio a Hitler en el andén, que no sentía nada gracias a los opiáceos, le dijo: «Es un milagro. Eres un superhombre. Aquí estás, saludándome y reuniéndote conmigo, cuando hace un par de horas has estado a punto de morir». Se sabe que se intentó matar a Hitler al menos en 42 ocasiones entre los años 30 y el fin de la guerra. El hecho de sobrevivir a todos esos atentados reforzó su idea de que era una especie de superhombre, el elegido para liderar a Alemania en su lucha por la supervivencia, y que nada podría con él. Para él, era una confirmación de su grandeza. Hitler sobrevivió a ese atentado por pura suerte. Pero el delirio de sentirse protegido por una especie de poder superior sumado a su incontrolado consumo de estupefacientes le pasaba factura. Hitler estaba perdiendo la guerra en todos los frentes. Alemania estaba a punto de ser derrotada. Más de un mes antes del atentado, 150.000 soldados aliados tomaron las playas de Normandía ante la incapacidad del ejército germano. 6 meses después, el Ejército Rojo presenció por primera vez los horrores y la verdadera naturaleza del régimen nazi, cuando liberó el campo de concentración de Auschwitz. Al mismo tiempo, Estados Unidos lanzó la Operación Cobra, una ofensiva sorpresa que supuso un avance clave en la liberación de Francia y Alemania. En lugar de prestar atención a aquellas importantes pérdidas militares, Hitler se obsesionó con vengarse del intento de asesinato. Adolf Hitler, who had survived a bomb planted by one of his own officers. Estaba tan paranoico que dijo a sus generales que exterminaría ese nido de víboras de una vez por todas. Y así fue. Se calcula que unos 5.000 alemanes fueron ejecutados tras el intento fallido de asesinar al Führer. Los oficiales que organizaron el atentado fueron colgados de ganchos de carne con cuerdas de piano. Esas ejecuciones fueron filmadas para luego mostrarlas a los miembros del partido nazi y los soldados. En reuniones posteriores del ejército a esas ejecuciones en masa, Hitler mostraba una actitud alegre y optimista. Al parecer seguía creyendo que Alemania podía ganar la guerra. Pero eran las inyecciones de opiáceos, anfetaminas y cocaína las que le daban una confianza ilusoria en poder dar la vuelta a lo que ya era una derrota segura. Tras el atentado, el consumo de Hitler se disparó. Tomaba opiáceos que le ponían eufórico cada 2 por 3 para subirse la moral. Consumía mucha cocaína, más de 50 dosis desde principios de agosto hasta septiembre de 1944. Desde el intento de asesinato, el Führer no pasó ni un día sobrio. En la primavera de 1945, el Ejército Rojo se aproximaba a Berlín. Hitler, con 55 años y el pelo cano, se trasladó al Führerbunker en enero e insistió en que Morell le acompañara. Aquel búnker era bastante pequeño. Los únicos que tenían una habitación propia eran Hitler y Morell, que seguían teniendo una relación muy estrecha. Pero eso cambió en el transcurso de los meses que pasaron allí.
Seguramente porque Morell se quedó sin drogas. Los británicos bombardearon la planta farmacéutica donde se fabricaba el Oikodal. Y cada vez era más difícil conseguir las drogas que ansiaba el Führer. En 1945, Hitler ya no tenía ni opiáceos, ni cocaína, ni metanfetaminas. En su diario, Morell describe cómo 2 de sus ayudantes recorrieron Berlín en moto, de farmacia en farmacia, buscando los fármacos que quería Hitler. Pero ya no quedaba nada en las farmacias. Hitler estaba enfermo y sufría síndrome de abstinencia de varias sustancias. Se había convertido en un drogadicto y la privación de las drogas que necesitaba le causó graves problemas físicos. Mostraba muchos síntomas de abstinencia. Hitler degeneró hasta convertirse en un hombre enfermo y delirante que vivía sumido en un dolor constante y que era incapaz de hacer nada. Pocos días antes de morir, le dijo a Morell que abandonase el búnker. El mayor error que puede cometer un camello es hacer que un cliente se vuelva adicto a una sustancia y de repente dejar de suministrarle esa sustancia. Hitler echó a Morell a finales de abril. Le dijo: vete de aquí, me has convertido en un adicto. Así que parece ser que al final se dio cuenta de lo que había pasado. El 20 de abril, Morell salió del búnker y tomó uno de los últimos vuelos que salían de aquel Berlín arrasado. El líder del Estado alemán no era más que una sombra de sí mismo. En esas últimas semanas, llevó a cabo un proceso de autodestrucción total. Se volvió muy agresivo con todos los que le rodeaban y también consigo mismo. Empezó a autolesionarse, haciéndose heridas en la piel con pinzas. Y se convirtió en una persona muy infeliz, muy enferma y horrible. Puede que ese fuese el Hitler real que salió a la luz. El 28 de abril de 1945, Hitler se casó con Eva Braun en el búnker. 2 días después, Eva se quitó la vida tomándose una pastilla de cianuro. Hitler estaba a su lado cuando lo hizo. Él, por su parte, quiso asegurarse al 100% de que dejaba este mundo. Se tomó la píldora de cianuro y, acto seguido, se pegó un tiro en la cabeza. Así fue el predecible final de aquella mente retorcida. Hitler fue el hombre más narcisista de la historia. La muerte formaba parte de todos sus planes. Mataré a todo aquel que se interponga en mi camino y al final me mataré a mí mismo para enseñarle al mundo lo que se pierde. Es un ejemplo más de la fe absoluta que tenía en sí mismo. El mundo ha de acudir a mí, si no, me iré. 75 años después de su muerte, la salud de Hitler sigue siendo objeto de estudio. Los restos de su cuerpo calcinado han sido examinados una y otra vez, con la esperanza de llegar a comprender la fuerza destructora de Hitler. Los patólogos han tratado de entender la intensidad de su personalidad, usando los métodos más avanzados de investigación del comportamiento. Los genetistas han buscado indicios de su infamia en su herencia genética. Los doctores han indagado en sus informes médicos. Algunos aportan información sobre su salud física, pero no sobre la mental. Puede que nunca tengamos las herramientas necesarias para entender la maldad de Hitler, pero lo que el Führer nos confirma es que ese tipo de maldad existe en el ser humano.